julio, pero miramos para atrás. Queremos saber qué pasó en junio. Por una parte, inflación, que todavía no hay datos oficiales, pero ya hay tendencias. Sí, bueno, las consultoras privadas están hablando de una base de inflación del 3,5%, algunas menos optimistas incluso llegan a una proyección del 3,9%, convirtiéndose junio en uno de los meses de mayor inflación del último año. Y de gran preocupación para el gobierno y por supuesto el equipo económico, pero queremos hablar de precios concretamente y hay alguien que hace un relevamiento todo el tiempo, que es Consumidores Libres. Está acá su representante Héctor Polino, como siempre. Gracias, Héctor, ¿cómo le va? Gracias por la invitación. Para hablar de este relevamiento que ustedes hacen, que ahí sí tienen en concreto, en estos productos que ustedes le van dando seguimiento, si hubo un aumento y de qué porcentaje. Y ahí tiene la verdad, mirá lo que es esa barba. La carpeta esa me da miedo. Sí. Esto lo venimos haciendo desde hace 22 años, cada 15 días en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires. Y como hay una gran dispersión de precios, siempre lo hacemos en los mismos supermercados, en los mismos negocios, las mismas marcas, las mismas categorías, para que la comparación tenga algún sentido. ¿Qué pudieron ver de junio? Bueno, en el mes de junio, de los 38 artículos, 28 subieron de precios, 8 bajaron, 2 se mantuvieron sin variación, pero el promedio nos dio un aumento del 3,22%. Ahí está, mirá. Sí. Bueno, estamos hablando de góndola, ¿no? De góndola. Cuando se hace el índice de precios en general, cuando se proyecta, incluso las consultoras, ahí incluyen transporte, tarifas, otros servicios. Claro, que estás diciendo, Héctor, usted es 100% 38 alimentos. artículos, claro. No es la inflación. Exacto. Porque la inflación toma alimentos, toma turismo, calzado, vestimenta, servicios públicos, transporte. De hecho, el mes antes, solo alimentos. Claro, la anterior medición había dado incluso el mayorista, que había aumentado mucho más que el promedio minorista, pero esto es lo que la gente tiene que desembolsar cuando va a la caja. Y para tener una idea de lo que aumentó este año, el año pasado, en los mismos artículos, en el mismo periodo, el aumento fue del 1,16%. Quiere decir que este año, en el mes de junio, aumentaron estos 38 artículos un 2,06% más que el aumento que hubo en junio del año 2017. Está clarísima la curva, ¿no? Claro, de inflación que ya venía notándose desde el mes de marzo. Y el acumulado, 1 de enero, 30 de junio, el año pasado fue 8,89%. Este año 13,69%. Un 4,80% más aumentaron los artículos en los primeros 6 meses que el año anterior. De modo que hay un aumento muy importante. Y eso que no se trasladó toda la devaluación a precios, se trasladó solo una parte. Y yo creo que se trasladó solo una parte porque como ya veníamos con una disminución en el consumo, si se trasladaba totalmente, porque la devaluación del peso en los últimos 2 meses fue de alrededor del 40%. Si se trasladaba totalmente la devaluación, el consumo iba a disminuir mucho más. Por eso es que el impacto fue un poco menor que a lo que en realidad debió haber sido, ¿no? Sí, y todavía no tenemos acá entrando en juego el factor combustibles, que eso encarece la logística y que por tanto usted siempre precisa también cuál es el reflejo de esta góndola. Hasta antes de este último aumento, que sucedió a partir del 1 de julio, que es promedio entre un 5 y un 8%, los combustibles habían aumentado en lo que iba del año 13,5% en 3 oportunidades. Esta es la 4ª oportunidad y entonces el aumento hoy es del 20,02%. 20% en lo que va del año, lo que muestra, el aumento de los combustibles. Lo que muestra el trabajo y esta comparativa que nos hace Polino del año anterior y era que el año anterior se estaba en dirección a bajar la inflación moderando. Y se notaba, ¿no? Iba moderando y este año supuestamente teníamos que estar
logrando otros Y objetivos, algo evidentemente no. muy interesante de esta comparación es que te está marcando que no es un mes alto, porque Claro. esa inflación del año pasado incluso está baja en promedio otros meses del año pasado. Es decir, Claro. que no podemos decir Claro. que junio sea un factor estacional Claro. en donde Exacto. por alguna cuestión del campo o lo que fuera te impulsa el precio. Acá es netamente el rezago de la inflación, las consecuencias de la dolarización Claro. y también cierta moderación por caída del consumo. Ahora, Héctor, en función de lo que usted viene analizando en la góndola, más allá de que siempre toma la misma canasta, Sí. ¿está notando mayor dispersión? Es decir, que entre igual marca, entre distintas marcas para igual producto, por ejemplo aceite, distintas marcas, diferencias muy notorias de precios entre Claro. marcas. Vos fíjate que, por ejemplo, en aceite tenemos entre 65 y 76 pesos la botella de 1,5 litros. Depende del lugar donde... La misma marca, ¿eh? Ah, la misma. La misma marca. Depende del lugar donde uno lo va a adquirir. La boca de expendio. El precio oscila entre el 65 y 76 pesos. La botella de 1,5 litros. Sí, sí. De modo que, por ejemplo, la yerba mate, la misma marca, depende del lugar donde lo compras, el precio está entre 84 y 96 pesos. El kilo de yerba mate. Sí. Hay Y una- hablando de productos estacionales o de los productos, ¿cuáles serían los que más aumento registraron en junio? De Y acuerdo en al- junio el tomate perita, sin duda, 42,65%. ¿Eso sí se podría considerar estacional? Sí, es Sí, esto puede estacional. ser. El tomate es estacional. Y sobre este punto de la dispersión, hace un poco más de un mes usted vino acá y estuvo conversando con nosotros sobre lo que podría llegar a ser la decisión del gobierno de reflotar precios cuidados incorporando más productos a la canasta. Un mes más tarde, un mes después, ¿qué evaluación tiene? Que están bastante descuidados. Ah, mira. El 5 de mayo venció la última etapa. Sí. El gobierno la prorrogó por 4 meses más hasta el 5 de septiembre. De 436 artículos que había en la etapa anterior, se aumentó a 491 artículos. Con un aumento promedio, se acordó con las cadenas Sí. de supermercados, del 2,34%. 5 de mayo, 5 de septiembre. Ahora, cuando uno va a un supermercado, nosotros hemos analizado supermercados de grandes superficies, en el mejor de los casos encontramos 90 artículos. ¿Pero habrá quedado desactualizado ese acuerdo? ¿No? Está ¿Cómo? vigente, está vigente. No, a ver, Para- yo, Defensa del Consumidor había dicho que Claro. iba a salir a concretar controles para asegurar el abastecimiento de esta canasta de productos en donde los empresarios adhieren voluntariamente. Y que es hasta una colocarlos referencia. en góndola mejor, ¿no? Señalizados. Ubicados y más visuales. Y son muy pocos. De los 491 hay 70 en algún lugar, 80 en otro, 90 en el máximo. En algunos casos están ubicados muchos en la Abajo. góndola más baja, Sí. no en las que están a la altura de la vista, que son los que más se venden. Generalmente los que están a la altura de la vista uno encuentra el cartelito, pero no hay artículos. Si uno va a las 11 del mediodía, ya generalmente no encuentra los artículos, se agotaron y no se reponen rápidamente como se reponen otros artículos. Yo haría un llamado a la Secretaría de Comercio. Sí. Si este método de artículos de precios cuidados está vigente y se acaba de renovar el 5 de mayo, que se haga cumplir. Y aquellos que no los cumplen, que se apliquen las sanciones que las normas legales establecen. Y si quedaron desactualizados por la devaluación, porque se acordó un aumento promedio en estos 4 meses del 2,34%, vuélvanse a reunir, lleguen a un acuerdo lógico, razonable, pero lo que está Claro. vigente tiene que verificarse en las góndolas, porque si no, ¿qué pasa? El consumidor va muchas veces al supermercado atraído por los precios cuidados, a ver si los encuentro. Como Los no recorre está, las lleva góndolas, otra no cosa. los encuentra, ¿y qué hace? Coloca otro artículo que no está en el listado de precios cuidados, lo coloca en el changuito. Entonces es una forma de atraer consumidores a los locales. Yo diría que es una forma De de engañar. publicidad engañosa, Claro. ¿no? Entonces debería ser sancionada esa conducta. Porque además, la característica es que es voluntaria. Nadie obliga claro. a un supermercado, a un negocio. Hay 2.250
locales adheridos en todo el país. Nadie va y los obliga a adherirse. Si se adhieren voluntariamente, después lo que tienen que hacer es cumplirlo. Y si el producto no estuviera, porque el proveedor, el fabricante, ha tenido un problema y no lo ha suministrado, lo que tienen que hacer es, como existió en otra época, poner un cartelito en la góndola y decir de tal fecha a tal otra, tales artículos no están en las góndolas, ¿no? Y poner cuál es el proveedor que ha tenido una dificultad en enviarlo y comunicar eso a la Secretaría de Comercio. Héctor, usted habló de baja en el consumo. ¿Tienen registro en proporciones, en porcentajes de cuál es esa baja y si se viene dando en forma sostenida? Sí, hay una baja en el consumo. De alimentos estamos hablando, sí, ¿no? Siempre de alimentos. En general, de un 2 a un 3% en los últimos 60 días. Y la baja, sobre todo, es de artículos de primeras marcas y está aumentando las segundas y terceras marcas. Y las marcas en los comercios mayoristas. Ahí está aumentando la venta. Y además aumentó el consumo de polentas y harinas. ¿Pero no es lo más caro? ¿No es lo que había sufrido tanto aumento últimamente? Sí, pero si uno lo compara con la leche, por ejemplo, es, sobre todo las polentas, no ha aumentado en la misma proporción que las leches. Entonces, bajó el consumo de leche. El último dato que tenemos es 2015, 44 litros promedio por persona y por año. 2017, 40 litros, 10% menos de consumo de leche por persona y por habitante. Bien indispensable. ¿Cómo? Y un bien indispensable, porque los sobre que tienen para chicos la en las familias... Para la no hay niñez, para reemplazo garantizar el desarrollo mental, intelectual de las futuras generaciones. Ese es el problema más importante. Entonces, hay una disminución en el consumo y el impacto de la devaluación no se ha sentido en su magnitud precisamente por esa disminución del consumo para que no disminuya aún mucho más, ¿no? Yo le quiero hacer una consulta. Sé que usted en los últimos meses puso la lupa también sobre el precio de los medicamentos. Sí. Y la última vez, el último relevamiento también advirtió, ¿no? Todo esto está muy atado a lo que suceda con el dólar. Bueno, el dólar siguió subiendo. ¿Qué está pasando con los medicamentos de venta libre, aquellos que quizás son más complejos? Sí. El último relevamiento es del 13 de mayo de este año, unos días después de la primer devaluación. De los 25 pesos. Sí. Y comparamos diciembre del año 2015, 15 de mayo del 2018. Y hay medicamentos de consumo masivo que tuvieron un aumento del 276%. Por ejemplo... En poco más de 2 años. En poco más de 2 años. Por ejemplo, tenemos la levotiroxina 100, que estaba... Además eso no se puede dejar de tomar. No, claro. Son los crónicos. Estaba 44 pesos con 99. ¿Cuánto? 44 con 99, 45 pesos en diciembre del 2015. Llegó a pasar a 172 pesos. Casi más del 270% de aumento. Por ejemplo, las aspirinetas, que estaban, el blister, en diciembre del 2015, 6 pesos. Pasó a 21,50. 246%. ¿Cuántos salarios habrán aumentado en 2 años el 200%? Bueno, hubo pérdida de valor adquisitivo, de hecho, en el primer año. No, y eso es el más del doble de la inflación. La cafeaspirina, otro producto de consumo masivo. El blister estaba 4 pesos con 30 en diciembre del 2015 y pasó a 14 pesos. Un 245% de aumento. Ahora, Héctor, usted antes precisaba que si no hubo tanto traspaso a los precios
por la suba del dólar y lo que eso significa en los costos de las empresas fue porque hay una caída en el consumo. Pero en este sector en particular, sobre todo lo que es los recetado, medicamentos no. Porque no tienen se puede consumo dejar de asegurado, consumir. ¿no? Claro, digo, eso significa que en los próximos relevamientos va a seguir aumentando. Sí, vamos a hacer uno los próximos días, un nuevo relevamiento. Con los medicamentos quiero dejar claro esto. El responsable de los aumentos no son los farmacéuticos, ni tampoco las droguerías. Son los laboratorios, claro, tanto nacionales como extranjeros. Mire, el propio ministro de Salud dijo hace 2 meses y medio públicamente que en la Argentina las drogas están promedio 2, 3, 5 y hasta 10 veces más caro que en el resto del mundo. ¿Cómo puede ser que no se controle el precio de los medicamentos? Bueno, se habían llegado a algunos acuerdos con los laboratorios nacionales e internacionales como para frenar, ¿no? Los del PAMI, los medicamentos de mayor consumo del PAMI. El ministro había pedido un aumento del 5% a diciembre del año pasado. Después de muchas discusiones con los laboratorios se llegó a una rebaja, creo que del 2 o 3%, pero al 28 de febrero de este año, a los precios que existían al 28 de febrero, no a diciembre, como se pretendía originalmente. Sí, y esto es solo para PAMI, ¿no? Claro, para todos los que no están dentro de PAMI, exactamente, hay que pagar no los alcanza. Quería volver a los alimentos porque me quedó la intriga de aquellos que habían bajado. Dijo que había 8 productos que habían bajado, más un par que habían quedado estables. A ver, ¿para dónde tenemos que direccionar la compra? ¿No? Aprovechemos. A ver. Los que bajaron en junio fueron la naranja, un 19,10%, la papa negra, 8,35%, la manzana, 8,11%. Eso es una baja con respecto al mes pasado. A mayo. O sea que puede ser que el mes anterior, por una cuestión también de consumo, hayan subido. El pollo, 3,22%, la banana, 2,18%, el arroz fino, 1,49%, la manteca, 0,96%. La manteca que en algún momento se había vuelto la estrella claro. Y el queso, por salud, 0,41%. Y después 2 productos se mantuvieron sin variación, pero fíjense en ustedes, los que aumentaron desde el 1 de enero al 30 de junio, el té Taragüí, 50 saquitos, 73,92%, casi 74%. La harina, la favorita de 4 ceros, 50,36%. El azúcar, 43,10%. La selga. Todo por encima de... Sí, estamos hablando de una inflación del 12, 13%, depende de quién lo mida, ¿no? Un disparate. Los huevos de color, 40%. El pan común, 36%. Bueno, ahí las harinas, con el pan y los fideos. 32,13%. El aceite cocinero, 28,27%. En 6 meses. Es un verdadero disparate. Claro, está por encima de todos los índices de los costos salariales, de los precios promedios. De todos los aumentos salariales y de la clase pasiva. Está muy por encima. 70% en 6 meses. Salvo 5 países en el mundo. Cuando uno va a los países europeos, fue 5 años atrás, y va ahora y se encuentra con el mismo precio. Sí, bueno, pasa con los pares de la región, con Brasil también. No baja, no sube un centavo, se mantiene exactamente. Estamos ahora, muy lejos de eso, ¿no? Estamos muy lejos. Yo creo que hay que controlar algunas variables. Por ejemplo, no se puede dejar libre el precio de los combustibles, porque se calcula que la logística incide en la estructura de costos de una canasta de alimentos promedio un 35%. Ahora, en un país que tiene la superficie territorial casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados, y donde el 90% del transporte de carga es a través del camión, la incidencia del aumento de los combustibles y de los peajes en el precio final promedio es 35%. Mire, se hizo un cálculo de lo siguiente.
El traslado de una tonelada de un determinado producto, desde Misiones, en camión, al puerto de Rosario, sale más caro que luego el traslado de esa tonelada del puerto de Rosario en barco a un puerto del norte de Europa. Sí, no, eso es desmedido. Ahora, finalmente, digo, usted releva distintas bocas de expendio. En un principio, los puntos de cercanía tenían muchas veces precios razonables, pero empezó a consumir más la gente en esas bocas de expendio porque tal vez ya nadie compra o muy pocos pueden comprar la gran compra mensual, ¿no? Entonces, incluso los propios supermercadistas reconocen tener más ventas por estos canales pequeños o los mayoristas, pero no tantos por los super e hiper. ¿Sigue conveniendo? Y en algunos productos sí, sigue conviniendo, exactamente. Nosotros relevamos en supermercados y negocios barriales que están ubicados en barrios de clase media. Sí. Clase media, clase media baja, que es ahí donde más... Por eso esas diferencias de 10, 12 pesos en el mismo producto, claro, depende del barrio, claro, ¿no? Me imagino. Claro. Por ejemplo, La Boca, Nueva Pompeya, Caballito, Liniers, Barracas, son barrios de clase media, que es ahí donde más impacta los aumentos de precio. Y no obstante eso, hay una enorme dispersión. En la misma manzana, usted va a dos negocios distintos, el mismo producto, la misma marca, la misma categoría. Porque no hay referencia de precio, ¿no? Entonces llega un punto que con esta rueda de la inflación y que nadie sabe cuánto cuesta nada, cada uno le pone también el precio que quiere. Y en uno es un local que alquilan, en el otro el local es propietario, el dueño del negocio. Bueno, eso podría ser, claro, por costos, ¿no? El sí, que tiene empleados no es lo mismo, claro, eso. El que lo atiende una familia. Más costo laboral o tal vez los supermercados que tienen más posibilidad de negociación por el marketing. Pero el supermercado tendría que estar en proporción más barato. Más barato, claro que no sí. más caro. Exacto. Porque 5 grandes cadenas concentran el 70% de las ventas minoristas en el país. 5 grandes Eso sigue cadenas. siendo así. O sea, más allá de esta opción por el mayorista, por comprar en grupos, en los mercados o por ir al almacén de la esquina, todavía el 70 y pico por ciento... Ha bajado un poco, ¿no? Un 3% aproximadamente, pero todavía sigue siendo alto el porcentaje, ¿no? Sobre todo atraídos por la propaganda, atraídos porque uno encuentra todos los artículos en el mismo local, no tiene que ir de un lado a otro, se gana tiempo, claro, se gana mucho tiempo. A que usted no tiene que ir a la carnicería, al almacén, a la verdulería, a la panadería, usted encuentra todo dentro de la misma superficie. Y eso le facilita, sobre todo a la gente que trabaja, que va los fines de semana, ¿no? Aprovecha el fin de semana y llena el changuito en poco tiempo, pero también pagando a veces un poco más. Y los supermercados, muchos de ellos, incluso para atraccionar más ventas, lanzaron prácticamente todos, marcas propias. ¿Cómo están esos precios? En algunos casos está un poco más barata la marca propia. O sea que un buen consejo sería el punto de cercanía, el formato expreso o almacén, si no se puede el mayorista, por una cuestión de distancia, que no siempre están cercas, y las marcas propias de los supermercados, si hay que ir al supermercado. Exactamente. Uno puede conseguirla a mejor precio. Y además, cuando uno va al supermercado, que trate de ver los artículos que están en las góndolas más bajas. Es más incómoda. Ahí va a encontrar mejores precios. Y además, cuando va con el changuito, si hay góndolas a la izquierda y a la derecha, trate de ver también los artículos que están en las góndolas de la derecha. Ah, porque por el diseño de la distribución ya está pensada para que te atraiga de pronto... La lectura. Te atraen más los que están a la derecha y tienen un precio superior. Entonces conviene también ir con tiempo y mirar también los que están a la izquierda y los que están más bajos. Buenos consejos, sí, claro que sí. Hay que hacer todo al revés de como uno instintivamente lo haría. Bueno, pero precisamente está pensado, como uno instintivamente lo hace, que precisamente ahí es cuando está un poco más alto. Bueno, Héctor, como siempre, muchísimas gracias por la información y seguramente tenemos meses por delante en que vamos a hablar mucho de esto. Cuando ustedes Así que bienvenido, como siempre. Muchas gracias. Seguimos con Ricardo.
Gracias, Silvia. Bueno, estamos con Mariana Mactas porque vamos a hablar de una actriz, vedette, Victoria Bonetto, que ahora es funcionaria. Ahora es funcionaria, ha asumido como flamante, ha asumido solemnemente como flamante secretaria de Cultura de Avellaneda. El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, dijo que estaban muy orgullosos de toda la respetabilidad que le daba a una secretaría de Cultura de un municipio, la presencia de una actriz como ella, a la que vemos ahí acompañada además por distintas personalidades que fueron a estar con ella en este momento. La actriz Rita Cortés.